Soy el pastor Juan José Gil. Tengo el libro, la Biblia, abierta en Daniel capítulo 2. Me gustaría hacer algunas reflexiones acerca de cuál será definitivamente el nuevo orden mundial. O dicho en otras palabras, ¿existe un último gobierno mundial, como muchas veces lo hemos comentado, lo hemos dado también por hecho, por supuesto, incluso por profetizado, que habría o que habrá un nuevo orden mundial unipolar llevado por la bestia? ¿Eso será así? Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos pensar un poco, quizá juntos, porque quiero exponerlo de una forma bastante abierta. Lo que estamos viendo hoy sí que es un intento de nuevo orden mundial unipolar, es decir, gobernado por una nación, en este caso Estados Unidos. Pero ¿es eso lo que la Biblia profetiza? No quiero los estudiosos de la profecía o de la escatología, podemos dejar rienda suelta a nuestra imaginación, por supuesto, somos humanos, y en el intento de aproximarnos a lo que nos dice la palabra, a lo que nos dice la escritura, pues podemos divagar un poco por aquí y por allá. No se trata de fantasía simplemente. Se trata de un intento que me parece que es muy loable de descubrir los tiempos, acercarnos a lo que pudiera ser el cumplimiento más exacto de lo que dice, de la profecía, en este caso de Daniel capítulo 2. Parto de Daniel 2 por la sencilla razón de que aquí encontramos una revelación muy importante. Es un sueño dado al rey Nabucodonosor, entonces emperador de Babilonia, y ha tenido un sueño y no sabe, solo se siente frustrado, solo está como preocupado, porque sabe que ha tenido un sueño muy vívido y revelador, pero no logra recordarlo. Así que va a citar a los sabios de su época, de su reino, y entre ellos, pues a Daniel, y Daniel le va a finalmente revelar el sueño y además su interpretación. El sueño consiste en una serie de reinados sucesivos, todos en relación con Israel, que va a ir desde el rey Nabucodonosor hasta el último emperador o rey que tuviera relación con Israel, con la nación de Israel. Y después de eso viene la destrucción de todo ese sistema, de todo lo creado por el ser humano. La visión o el sueño lo presenta así. Hay una piedra que es algo no terreno, no terrenal, que viene del cielo y que va a golpear esa imagen, porque es una estatua, lo que el rey Nabucodonosor está viendo, y desde la cabeza que le representa a él hasta los pies que representa el final de la historia o de los gobiernos relacionados con Israel, pues hay una sucesión de gobiernos que van a estar en esa relación de imperios o reinados o gobiernos que han tenido alguna relación con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa con el final de la historia, el final de la estatua? Bueno, pues la imagen o la estatua comienza en la cabeza y va a ir descendiendo en el tiempo, avanzando en el tiempo hacia los pies. Los pies, nos dice ahí Daniel, que eran dice, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que nos está presentando el gobierno final. Pero prestamos atención a algo que me parece muy interesante, y es que nos habla de los dedos de los pies
que normalmente son 10, 5 en cada pie, y esto se va a relacionar directamente con la otra visión que va a tener también, en este caso ya directamente el profeta Daniel, en el capítulo 7, acerca del último gobierno mundial, y nos dice que tiene 10 cuernos. Entonces los 10 dedos de los pies y los 10 cuernos nos están hablando de que ese reino final no será unipolar. Esto es importante entenderlo. No habrá una sola nación que tome el control de la tierra. Habrá un sistema de control. Esto sí que parece deducible no solamente de lo que se nos cuenta en Daniel 7, por ejemplo, o más adelante en Apocalipsis 17, 18, donde se nos habla del derrumbe o caída o destrucción de Babilonia y el surgimiento de un nuevo orden mundial pluripolar. ¿Por qué? Porque nos habla de 10 reyes. Esos 10 reyes son los que le van a alzar al anticristo o alzar a la bestia, como se le llama también. Ya sea que pensemos que esa bestia que está muy presente en Apocalipsis 13, por ejemplo, y luego en otros, pues ya sea que pensemos, tiene que ser una persona, el anticristo, tan anunciado en las escrituras y a lo largo de la historia de la Iglesia, en todos los siglos que llevamos. Puede ser un personaje o puede ser un sistema de control. No se trata de ver quién tiene razón, si es un sistema o si es un personaje. Sin duda pueden ser las dos cosas. Pero ahí vemos claramente, al ponernos 10 y al decirnos que esos 10 reyes en Apocalipsis 17 reciben autoridad juntamente con la bestia. Es decir, no es un mundo unipolar, no es un imperio, el imperio mundial del anticristo. Es más bien un acuerdo, una alianza que tiene mucho que ver con lo que describe Daniel 2. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, versículo 43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces ahí vemos que esa fusión que se produce entre los gobernantes para levantar al anticristo o el sistema del anticristo no es un gobierno solo, no es un país solo, es una serie de países que comprensiblemente tratan de protegerse en común, quizá porque hayan tenido un enemigo muy poderoso que les ha amenazado. Eso podría ser Estados Unidos, perfectamente. Podría ser incluso el sistema creado de gobernanza mundial por un país muy poderoso hasta ahora como es Estados Unidos. Fijaros cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 18, lo quiero abrir porque es muy interesante. Vamos a mirarlo brevemente porque no me quiero extender demasiado. Solo quiero que esto sea una reflexión. Llámale escatológica, profética, como quieras. Pero aquí, en el capítulo 18, nos habla de la destrucción de Babilonia. Y nos dice claramente que la destrucción de Babilonia viene como resultado de un ataque de las otras 10 naciones. Es decir, hay 10 gobiernos, 10 gobernantes que se van a poner de acuerdo, van a ponerse de acuerdo con el sistema del anticristo o del anticristo en sí y van a lanzar un ataque conjunto que yo creo que será nuclear para destruir al que hasta entonces había tenido el control.
Fijaros lo que dice aquí, hablando del porqué de la caída de Babilonia, por qué destruyen a esa potencia. Dice en el versículo 23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Es decir, ha habido un verdadero ataque que ha arrasado. ¿Ha arrasado a qué? A una gran ciudad que hasta entonces ha sido como la cabeza de las naciones. Ha sido la ciudad con puerto de mar que más tránsito ha tenido, ha sido la ciudad desde la que se ha gobernado, ha sido una gran ciudad que no tenía otra como ella y que posiblemente ha sido la sede de ese gobierno unipolar dirigido desde sus centros de poder. Pero volvemos al versículo 23. Así que no volverá a alumbrar la luz de las lámparas, es decir, hay un caos energético, hay una destrucción energética, podría ser perfectamente por un ataque masivo nuclear. Dice, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, va a haber una despoblación. Desde luego, la destrucción de la ciudad a la que se le da el nombre de Babilonia, que es cabeza de un imperio babilónico que se extiende por el mundo entero, esa ciudad, desde luego, va a desaparecer del mapa. Y va a desaparecer en una hora, nos dice. Por tanto, estamos hablando de un ataque masivo que destruye esa capital del mundo, porque ya no se cuenta con ella. Es más, se quiere erradicar para que ese último gobierno mundial sea un gobierno multipolar. Y entonces, ¿qué nos va a decir para terminar el versículo 23? Nos va a dar una explicación. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Sabes? Cuando vamos al original, lo que nos está diciendo es que lo que imperaba ahí era el comercio y que por tanto eran los poderosos, los grandes de la tierra, los grandes comerciantes, las grandes instituciones mercantiles, las grandes empresas multinacionales o corporaciones, como le queramos llamar, tenían ahí su reinado, tenían desde ahí su control. Y nos da una señal, una característica que dice que por sus hechicerías, las hechicerías de estos comerciantes. ¿Sabes? Cuando entramos en la palabra hechicerías, si vamos al griego, podemos interpretarlo de distintas maneras. Una de ellas es como lo traduce aquí la Reina Valera en español y también en otras traducciones, tanto evangélicas como católicas o de cualquier otra denominación cristiana. Es una relación directa con la brujería o las pócimas, hechiceras. Es decir, que ha habido una especie de envenenamiento o de manipulación de las masas por medio de esas pócimas. Dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahí nos habla claramente de que el resultado final es engañar a la población. El término que se utiliza en griego, se supone que Apocalipsis fue escrita en griego y desde luego las traducciones, por decirlo así, o los manuscritos más antiguos están en griego. Dice farmakeia. Por tanto, hay una relación con la composición de mejunjes, de pócimas,
que se utilizan como instrumento de engaño. Entonces, estamos hablando de mercaderes, corporaciones, gente haciendo muchos negocios en todas las naciones con pócimas. Y esas pócimas son utilizadas para engañar. O sea, cada cual puede hacerse su composición mental. Puedes pensar que sea esto o aquello, pero lo que está claro es que la razón por las que el mundo multipolar de esos 10 gobiernos van a atacar y destruir a esta capital del comercio mundial, del gobierno mundial, de la influencia y la política mundial. Bueno, pues la razón aquí en la Biblia está directamente relacionada con el engaño, porque nos han engañado, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y nos han engañado con pócimas, nos han engañado con hechicería, con mercadería de cosas engañosas. Entonces, bueno, ahí cada cual que piense qué podría haber sido, qué ha estado sucediendo, como para que de pronto una nación que está en pleno control de la situación, con su armamento, con su poder económico, con su influencia política, que aspira a ser la única potencia mundial, de pronto sea atacada, destruida por 10 otros gobernantes que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo esa destrucción. Bueno, todo esto, y no me quiero extender mucho más, para darnos una reflexión, llamémosle así, escatológica, de cómo mirar hacia el futuro a la espera de ver un nuevo orden mundial. ¿Es el nuevo orden mundial que nos han estado vendiendo? ¿Es por el contrario un nuevo orden mundial con otra orientación que se va a levantar y va a destruir los intentos de este otro unipolar para hacer algo multipolar? Porque aquí habla de 10 naciones, 10 reyes. ¿Son esos reyes los reyes gobernantes típicos o es otra clase de gobernantes? Sea como sea, lo que está claro es que ahora mismo estamos en un tránsito de un mundo concebido desde un solo país, una sola ciudad, un solo intento de gobierno mundial. Y estamos en tránsito de pasar de ahí a lo que será el final de la historia, antes del regreso de Jesús. Porque en Daniel 2, la piedra que cae para destruir los pies que son de barro y hierro, esa piedra representa al Mesías, representa al reino de Dios. Y el reino de Dios va a venir a la tierra para deshacer la obra de los hombres, deshacer la obra humana y poner sobre esta nueva tierra o tierra renovada el reino de Dios. Eso lo deja muy claro, fácil de interpretar, Daniel capítulo 2. Ahora, la reflexión que yo quería dejaros es sencillamente esta. Si vamos a mirar hacia el futuro, con la perspectiva, con la intención de saber, tener entendimiento profético de cómo será el último gobierno, al que hemos llamado siempre el gobierno final del anticristo. Bueno, no parece que vaya a ser un gobierno tan al uso del emperador que gobierna sobre todos, sino más bien que va a imponer, como leemos en Apocalipsis 13 y 14, va a imponer un sistema de control tan férreo a través de lo que conocemos como la marca de la bestia, de manera que nadie va a poder ser un ciudadano libre
ni va a poder manejar ninguna economía si no tiene ese mecanismo de control insertado en su cuerpo. Esto es a donde nos conduce Apocalipsis 13 y lo que nos advierte Apocalipsis 14. Entonces, creo que con esto en mente podemos ver con más claridad qué esperar. Esperamos a un hombre que va a ser un gran y poderoso gobernante, que va a traer paz a la tierra y que va a construir un gran imperio. Personalmente creo que no es así. ¿Cabe esperar que haya 10 naciones que se reúnan en una alianza y digan, bueno, ahora vamos a poner en marcha un sistema de control, de manera que todo esté bien supervisado, sea seguro y esté bajo nuestro directo control? Quizá con un personaje como el anticristo o quizá simplemente con ese sistema. Sea como sea, lo que está claro es que la evolución de los últimos años apunta en esa dirección. Se acaba el intento de gobierno mundial unipolar para pasar a otro multipolar. Todo apunta hacia ahí. Míralo, estúdialo, haz ese ejercicio. Mira a ver qué te dice la palabra de Dios a ti. Os dejo esta reflexión para que vayáis pensando. Que el Señor os bendiga.